Bienvenidos amigos de la madera a nuestro canal de R. Agullo Maderas para seguir hablando pues ¿de qué vamos a hablar? Pues de la madera. Hoy tengo preparado algo sobre chapas de madera, que bueno, ya hemos comentado en algún vídeo anterior, que las chapas de madera, la comercialización de la madera en chapas fue la base de creación de esta empresa hace ya muchos años por parte de mi abuelo, que empezó de jovencito siendo representante de una casa inglesa de chapas de madera radicada en Valencia y se dedicaba a viajar por toda España con un Ford de esos de los años 20, buscando troncos, buscando árboles más que troncos. Entonces, en cuanto encontraba un nogal, se ponía de acuerdo con el dueño, lo compraba, contrataba in situ una partida de forzudos paisanos, abatían el tronco, cogía un transporte, remitía el tronco a Valencia y seguía con su Ford al siguiente pueblo a encontrar otro nogal. Así es como empezó, me contó hace ya muchos años sus primeros pasos en este mundo de la madera, que fue eso, haciendo de ojeador o de avistador de troncos de nogal para la casa inglesa de chapas Luterma y Benesta. Sí, llevaba sin acordarme de ese nombre por lo menos 40 o 40 y tantos años, y ahora surge de improviso. Bueno, pues seguimos hablando de chapas de madera y hoy vamos a hablar, apoyados por esto de aquí, que esto es un calibre para medir el espesor de la chapa de madera, de la influencia que tiene el espesor de las chapas de madera en el trabajo posterior con la misma y un poco la evolución de los gruesos de la chapa de madera a lo largo de la historia. Porque realmente la producción de chapa de madera se origina en la segunda mitad, sería, del siglo XIX, con la revolución industrial y la maquinaria de vapor, que es cuando se desarrollan una serie de automatismos y de ingeniería que hasta entonces no había existido, y entre otro tipo de inventos se inventa lo que es la máquina de corte a la plana para troncos de madera. Hasta entonces la chapa de madera, y me acuerdo de haber visto alguna vez algún grabado de Goya de diferentes tipos de oficios, y en uno aparecían los forzudos especialistas en hacer, a base de sierra de doble mango y brazos, sacar de los troncos que se abatían en el monte, sacar chapones de madera a base de aserrado, que serían chapones de 2-3 milímetros de espesor y que seguro que eran una obra de arte de la destreza manual en el oficio de sacar láminas de madera. Pero claro, vamos a imaginarnos qué productividad cabía esperar que tuviesen pues cuadrillas de estos señores puestos en parejas cortando troncos de madera. Por eso cuando vienen a veces muebles neoclásicos del siglo XVIII para que algún cliente restaurador viene para restaurar, eso no trae una chapa de madera, eso trae una capa de madera maciza de 3 milímetros, que son esas chapas que se producían. Con la revolución industrial empieza ya el consumo masivo de chapas de madera de una forma industrial, porque ya ese trabajo tan arduo y tan pesado y tan menestral como era el estar cortando a fuerza de aceite de codos esos chapones de madera, se convierte en un proceso automatizado en el cual el troco de madera previamente se reblandece en unas balsas de agua caliente con una serie de aditivos y luego pasa por la máquina plana, que es una cuchilla enorme con un movimiento de vaivén con unas poleas, y te va sacando cada corte el espesor deseado de la chapa de madera. Al principio las chapas de madera se cortaban en un espesor generoso, pero con el tiempo la maquinaria se ha ido perfeccionando y se han llegado a cortar, vamos, en el año del señor en el que estamos en 2026, lo último que me he enterado, que en China pues se están cortando ya chapas de madera a 2 décimas de milímetro. 2 décimas de milímetro, cuando al principio se cortaba la chapa a 1 milímetro, es decir, se ha reducido 5 veces el espesor de la chapa de madera. Hoy día podemos concluir que la chapa de madera pues se puede estar cortando pues eso, a unas 5 o 6 décimas de espesor como un espesor comercial. Eso tampoco es una regla fija, porque según variedades de madera, según fabricantes, pues te pueden cortar con 1/4 de décima más o de menos, según un poquitín la política de cada uno. Hay maderas como, por ejemplo, esta de allá, que calibramos y tiene pues eso, 6 décimas de milímetro. Y si en cambio cogemos
una chapa pues de antiaris, vemos que el espesor es el mismo, pero aparentemente tiene mucho más cuerpo la chapa esta de Haya siendo el mismo espesor. ¿Aquí qué influye? Pues hombre, que una madera que tiene más densidad, que tiene más fuerza, es una madera más dura que una madera que es más blanda, aparentemente parece que esta es más endeble, pero no necesariamente tiene por qué ser más fina. En este caso en concreto tienen el mismo espesor. Esto es un poquitín lo de perogrullo, eso de que pesa más, 1 kilo de hierro o 1 kilo de trigo, ¿no? O 1 kilo de paja, ¿no? Pues en este caso estaríamos en lo mismo. Pero vamos, cogiendo unas muestras con otras, las chapas de madera convencionales de hoy día están eso, entre las 5 y 6 décimas de milímetro, que se ha quedado como un espesor más o menos convencional. Luego, de repente tienes un fabricante que te prepara chapas. Esta, por ejemplo, tiene 8 décimas y esta tenía 5 décimas y es tipos diferentes de pino. O en este caso, por ejemplo, del tulipié, pues tenemos una chapa, esta excesivamente finita, porque hablamos de chapa aquí de 4 décimas, y en cambio, de este otro viene de otro proveedor que corta la chapa con un poquitín más de cuerpo y tiene 6 décimas. Pero vamos, estamos viendo que por ahí va el espesor de las chapas. Hay cosas muy especiales, como puede ser, por ejemplo, esta chapa negra teñida, que esta es una chapa especialmente cortada a un espesor muy fino, porque esto, si no recuerdo mal, son 3 décimas de milímetro para trabajos de lutería, para luthiers. Todas las chapas teñidas, por ejemplo, más o menos, pues como las que hemos estado viendo, tienen un espesor aproximadamente pues de 5 o 6 décimas, que es lo comercial. Y tengo aquí sacado esta chapa de nogal, que esta sí que es una chapa viejuna, de cuando se cortaba a un espesor más gordito, y esta aquí tenemos prácticamente 10 décimas, es decir, casi 1 milímetro de espesor. El espesor de la chapa de madera influye mucho a la hora luego de trabajarla, siempre hablando desde la perspectiva del trabajo manual en taller. Los trabajos automatizados con líneas de juntado de chapas automáticas, etcétera, eso es otra historia, pertenece a un ámbito que es el ámbito industrial de producción en fábrica en serie, que no es el ámbito, digamos, artesanal en el que circunscribimos este tipo de comentarios y este tipo de charlas, ¿no? Aquí estamos hablando de qué es lo que se va a encontrar el aficionado o el profesional que en taller, haciendo en primera persona del singular su meritoria labor de oficio de San José Carpintero, con todos los elementos que tenemos a la vista para hacer un trabajo manual, un trabajo artesanal, que tiene que conjugar la chapa de madera, pues en este caso he sacado aquí unas marqueterías. Por ejemplo, estas marqueterías, pues estamos también en las 5 o 6 décimas de milímetro. Las grecas, pues lo mismo, aquí en las grecas puede haber variación, unas más gorditas, otras menos gorditas, aquí las hay también entre 8 décimas y 6 décimas, también depende del proveedor. Pero que estas son cosas que influyen, porque por ejemplo, a la hora de preparar diferentes combinaciones de chapa de madera con elementos como pueden ser marqueterías o filetes, pues claro, las chapas tienes que hacer que se embutan unas con otras y va a haber siempre una diferencia de décimas de milímetro de espesor, que al final lo que se consigue es, mediante el lijado final, una vez que esté todo pegado, se enrasan. Hay que pensar, dicho sé que se dice que la ebanistería es el arte del ajuste, y hay que pensar que siempre hay que estar, pues eso, manteniendo y ajustando y con el criterio de saber hasta dónde puedes ir con la lijadora. Bueno, aquí no hablamos del cepillo porque con la chapa de madera es un poco temerario hablar de cepillos, pero sí que hay que saber y hay que tener, digamos, el tacto para saber hasta dónde has llegado pegando la última lijada, porque la siguiente que hagas ya nos pasamos y podemos calar la chapa. El juntado de la chapa, que normalmente en plan artesanal se hace con papel engomado, con lo que es la tireta, pues claro, el problema a veces es si juntas chapas de diferentes espesores, que no es tan fácil de ajustar el canto de la chapa unas con otra, como si hablamos de chapa del mismo espesor. Y en cambio, el espesor de la chapa de madera, cuando es excesivamente fina, ha hecho que a nivel industrial, en el tema de los tableros, durante muchos años se estaba cosiendo la chapa con un papel engomado que iba en zigzag. Claro, a medida que la chapa de madera se ha ido haciendo cada vez más finita, pues los fabricantes de tableros tuvieron a veces, y eso nos ha pasado a nosotros como distribuidores de tablero hace años, que te venía una partida de tableros y se veía como un trasfondo la sombra del hilo en zigzag, que eso una vez que se barnizase salía muy cantoso, es decir,
no es que fuese transparente la chapa, pero era tan finita que se veía ahí al fondo lo que era el zigzag. Eso con las juntadoras de chapa por canto, con cola que va por canto y con golpe de calor, la juntadora de chapa Rickler, esas son las que se utilizan normalmente en los fabricantes de tablero rechapado, con eso se solucionó, obviando ya el tema de lo del papel engomado, que claro, que con chapas muy finitas se transparentaba. Lo mismo que una chapa clarita, como puede ser un Mucali, cuando se chapeaba o se chapea encima de un tablero oscuro, como puede ser un MDF, puede dar, si es excesivamente fina la chapa, puede dar lugar a que se transparente un poco y se vea el fondo oscuro del tablero, lo cual estropea el trabajo. Es decir, las chapas de madera vamos a tener siempre un espesor variable, un espesor que puede cambiar entre unas y otras. Hay chapas que se han pasado, a mi entender, a mi modesto entender, se han pasado un poquitín de frenada con el espesor. Estas chapas que comentaba que se cortan en China, yo he visto chapas de las que se compran por estas plataformas de comercio online y que te vienen del otro lado del mundo, que directamente vienen con un soporte, porque es que si no, no habría manera humana de manejarlas. Un soporte de papel, me refiero, porque son chapas que vienen a 3 décimas de milímetro. A mí que me digan, Dios mío de mi vida, una chapa de 3 décimas de milímetro después de pegada, ¿cómo narices las vamos a lijar sin comérnosla? Porque es que se ha quedado ya en lo que es la quinta esencia de la chapa de madera. Una chapa de 5 o 6 décimas, y ya no digamos de las más antiguas de 8 o 9 décimas de milímetros, se puede trabajar a gusto, se puede dar martillos, se puede lijar con confianza y sabes que en un momento determinado no te la vas a comer. Es decir, estas son chapas de madera que requieren, como hemos dicho alguna vez, requieren oficio. Y hay que evitar hacer un estropicio, porque si no, hay que volver desde el inicio. Y yo recomiendo que este tipo de trabajos nos los encarguen a nosotros, que entre otras cosas nos sale de vicio.